La primera célula sintética. En lugar de tener un pariente genético del que evolucionó, el padre de esta célula es una computadora. En 2023, los científicos crearon con éxito el primer humano sintético, y es una de las cosas más espeluznantes que haya visto jamás. Podemos ponerlos en estas condiciones y se autoorganizan solos, en 8 días, hasta convertirse en un embrión completo. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Síganos en el alucinante viaje de cómo lo hicieron y otros hallazgos inquietantes realizados en los últimos tiempos. Estas son las 20 cosas más extrañas descubiertas recientemente. Número 20. Trasplante de órgano de cerdo a humano. En enero de 2022, los cirujanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en Baltimore registraron un logro revolucionario al realizar el primer trasplante exitoso de cerdo a humano en un paciente vivo. Durante muchos años, los investigadores médicos han trabajado mucho y arduamente para crear una mejor alternativa para las miles de personas que esperan un trasplante de órganos. Solo en los Estados Unidos, más de 100,000 personas están actualmente en la lista de espera para un trasplante de órganos, lo que es una cifra bastante asombrosa. Por este motivo, los científicos han estado experimentando con el xenotrasplante, que consiste en trasplantar órganos de otras especies a seres humanos. Este podría ser el gran avance que todos han estado esperando. La cirugía fue el segundo intento registrado de un procedimiento de este tipo, y los resultados fueron bastante impresionantes. Lawrence Fawcett, de 58 años, fue el sujeto de prueba de este procedimiento altamente experimental bajo una vía de uso compasivo, que permite la terapia no autorizada cuando una persona está gravemente enferma o en riesgo de muerte. Pero después de recibir el corazón de un cerdo modificado genéticamente, se recuperó milagrosamente y procedió a la fisioterapia. Pudo vivir casi 6 semanas más después de eso, antes de que comenzara a mostrar signos de rechazo del órgano, y finalmente murió. Aunque no vivió mucho tiempo después del trasplante, la historia de Fawcett ha inspirado estudios más profundos y más innovaciones. Tal vez algún día podamos perfeccionar la modificación genética de estos animales donantes. Número 19. El dinosaurio más antiguo de África. En 2017, un grupo de científicos estaba explorando el valle de Zambeze cuando se topó con algo bastante extraño. Eran los restos de un dinosaurio, pero no se parecían a nada que hubieran visto antes. Incluso con su amplio conocimiento, estos investigadores no pudieron identificar a qué tipo de dinosaurio pertenecía el esqueleto, lo que significaba que probablemente se trataba de una nueva especie. Se llamaba Envirosaurus rati, un pequeño dinosaurio que medía solo 1 metro de altura, corría sobre 2 patas y tenía un cuello largo y dientes dentados. Durante su vida, esta antigua criatura habitó la región ahora conocida como Zimbabue hace unos 230 millones de años. Al estudiar los restos, los científicos pudieron identificar al dinosaurio como parte de una especie conocida como sauropodomorfo. Después de realizar un análisis de datación por carbono en el esqueleto, se descubrió que tenía más de 200 millones de años, lo que lo convierte en el fósil de dinosaurio más antiguo jamás encontrado en África. En ese momento, sin embargo, África todavía no existía, ya que todo el planeta era solo un bloque enorme de tierra conocido como el supercontinente Pangea. Hoy, el esqueleto casi completo del Envirosaurus rati continúa descansando en un museo ubicado en la ciudad de Bulawayo, al sur de Zimbabue, y sigue siendo uno de los descubrimientos más extraños realizados en los últimos tiempos. Sin embargo, no es el más extraño de esta lista. Quédese para descubrir cómo los científicos han podido crear un ser humano completo desde cero. Número 18. El mamut lanudo bebé más completo. Los mineros que trabajaban en los campos de oro de Klondike, en el extremo norte de Canadá, tropezaron en 2022 con un ejemplar extremadamente raro, los restos bien conservados de un mamut lanudo bebé. Este increíble descubrimiento fue realizado por el paleontólogo Grant Sesula y su equipo durante una excavación en el permafrost al sur de Dawson, en el territorio de Yukon, en Canadá, y es nada menos que asombroso. Cuando lo encontraron, la criatura aún conservaba su piel, y parecía más un animal recientemente fallecido que una criatura antigua. Según los hallazgos, se dice que el mamut es hembra, y se cree que murió hace unos 30,000 años en el apogeo de la edad de hielo. Esta fue una época en la que los mamuts lanudos vagaban libremente junto a caballos salvajes, bisontes gigantes de las estepas y leones de las cavernas. Sesula también reveló que el animal, al que los indígenas llamaron Nuncho Ga, tenía solo 1 mes cuando murió, probablemente después de quedarse atrapado en el barro. Esta fue la primera vez que se encontraría un mamut lanudo momificado casi completo y
mejor conservado en la región del norte de África, y podría ayudar a ampliar nuestro conocimiento sobre estos animales extintos. Número 17. Microplásticos en la sangre humana. La contaminación plástica es actualmente una de las mayores amenazas para nuestro ecosistema y se ha infiltrado en todos los rincones de nuestro planeta, desde las alturas del Everest hasta las profundidades de la fosa de las Marianas. Se han detectado microplásticos en varias especies y ahora los humanos parecen ser los siguientes en la lista. Según un estudio realizado en 2022, esta misma contaminación por microplásticos ha llegado a la sangre humana y podría estar causando lentamente daños incalculables al cuerpo. Este descubrimiento también reveló que las partículas pueden viajar por el cuerpo e incluso alojarse en los órganos. Sin embargo, los científicos aún no han determinado las implicaciones específicas para la salud de la contaminación. Sin embargo, esto no significa que no tenga el potencial de dañar el cuerpo humano. Los científicos ya han establecido que los microplásticos son capaces de causar daños a las células humanas. Por lo tanto, es seguro decir que esta debería ser una situación realmente preocupante. Pero, ¿cómo entran los microplásticos en nuestro sistema? Primero, los consumimos en nuestros alimentos, nuestra agua e incluso el aire que respiramos. Se analizaron al menos 2022 muestras de sangre de individuos sanos y 17 de ellas contenían partículas de plástico. El análisis de algunas de estas partículas reveló que al menos la mitad de ellas eran plástico de polietileno, que se usa comúnmente en bebidas embotelladas y otros envases de alimentos. Incluso se han encontrado bebés con microplásticos en su organismo, lo que hace que toda la situación sea aún más preocupante. Afortunadamente, este descubrimiento ha inspirado la acción de los gobiernos y las partes interesadas, y tal vez algún día podamos limpiar el mundo y hacer que este planeta sea habitable para la próxima generación. Número 17. El animal más grande que jamás haya vivido lejos del pesimismo. Los investigadores también han descubierto lo que potencialmente podría ser el animal más grande que haya vivido en nuestro planeta. Mientras exploraba las regiones del sur de Perú en 2023, el paleontólogo Eli Amson encontró estas enormes vértebras y costillas que se cree que pertenecían a una especie extinta de ballenas conocida como Parasitis colossus. Según los científicos, la ballena debe haber pesado hasta 340 toneladas métricas, lo que es muchas veces más pesado que un avión Boeing 747 completamente cargado. Con este nuevo récord, Parasitus colossus ha superado a las ballenas azules, que solían ser los animales más pesados del mundo que jamás hayan existido. Para que te hagas una idea de cuánto pesaban estas cosas, un solo vertebrado pesaba más de 220 libras, y se requirió el esfuerzo de varias personas para transportarlo al laboratorio. Ahora imagina cómo habría sido el animal completo de esta especie. Sin embargo, hay pocos científicos que creen que el animal no pesaba tanto como se anunciaba, y esto se debe a que los fósiles no pueden predecir con precisión el tamaño de un animal. También habría que tener en cuenta otras partes de la fisiología del animal, como los músculos, los órganos y otros tejidos blandos. Además, la ausencia de un cráneo hace que sea difícil averiguar qué debe haber consumido este ser especial para mantener su enorme tamaño. Con suerte, algún día los científicos encontrarán un esqueleto completo del animal y finalmente podremos presenciar este poderoso fenómeno de la naturaleza en todo su esplendor. Número 15. La imagen más profunda del universo. ¿Alguna vez te has imaginado viajar a las profundidades del universo y ver cómo es la vida a millones de años luz de distancia? Suena como un sueño febril, pero ¿y si eso fuera posible? Entra en escena el telescopio James Webb, el telescopio más avanzado jamás construido, capaz de detectar objetos que son 100 veces más débiles que los que otros telescopios pueden ver. En 2022, los astrónomos encendieron el telescopio y observaron profundamente el universo. Esto es lo que vieron. Esta imagen, que parecía un par de puntos brillantes sobre un fondo negro, es ahora la imagen más profunda del universo jamás capturada. La llamaron el primer campo espacial de Webb. También es la imagen más detallada del universo jamás capturada, y está inspirando preguntas que nunca habíamos pensado en hacer. Cuando se publicó la imagen, creó tal revuelo en línea que todos no podían dejar de hablar de ella. Es una fotografía alucinante que nos transporta millones de años atrás, a la época en la que nuestro universo todavía estaba en su cuna. Nos lleva de regreso a una época en la que las galaxias recién comenzaban a formarse y la luz parpadeaba desde las primeras estrellas. Estas estrellas tardaron aproximadamente 13.300 millones de años en llegar hasta nosotros antes de llegar al telescopio James Webb. Y como nuestro universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años, esto significa que estamos mirando
mirando hacia el comienzo mismo de nuestro universo. Ahora imaginemos lo que podríamos hacer con un telescopio aún más grande y más potente. Número 14. Embrión humano sintético. El siguiente descubrimiento podría ser lo más increíble que hayas visto jamás. En 2023, un equipo conjunto de científicos de Estados Unidos y el Reino Unido unió sus ingenios para crear la primera réplica sintética del embrión humano a partir de células madre. Lo que es aún más sorprendente es que pudieron lograrlo sin óvulos ni espermatozoides. Según la profesora Magdalena Cernica Goetz, profesora de Biología e Ingeniería Biológica en el Instituto Tecnológico de California y la Universidad de Cambridge, Inglaterra, estas células fueron inducidas a desarrollarse en 3 capas de tejido distintas. Sin embargo, cabe señalar que el embrión no tiene las características de un embrión humano típico. Esto significa que no posee un corazón que lata ni un cerebro funcional. La investigadora también afirmó que, aunque el embrión sintético se parece a un embrión humano, es solo un modelo, lo que sigue siendo bastante emocionante, considerando las numerosas puertas que ha abierto el descubrimiento. Imagine lo que los expertos médicos podrían lograr con este tipo de tecnología. Podríamos curar enfermedades, ampliar nuestra esperanza de vida e incluso revertir el proceso de envejecimiento. Las posibilidades son infinitas. Aunque este descubrimiento todavía está en su fase inicial, es un indicio de que estamos entrando en una nueva era en el campo de la ciencia médica. ¿Podríamos estar criando humanos en laboratorios en un futuro cercano? Tendremos que esperar y ver. Número 13. Silphian, la planta milagrosa. Hace 2000 años, las civilizaciones antiguas disfrutaban del poderoso efecto curativo de una planta conocida como Silphion. La planta prosperó y ganó una popularidad masiva en estos antiguos imperios, desde los griegos hasta los romanos e incluso los egipcios. Pero luego, hace 2000 años, desapareció misteriosamente. Eso fue hasta 2021, cuando un profesor turco llamado Mahmud Miski redescubrió esta planta milagrosa en el monte Hasan en Turquía. La planta, que presenta flores amarillas unidas a un tallo grueso, se usaba en la antigüedad con fines medicinales. Los médicos antiguos machacaban, asaban, hervían y salteaban esta silfiana para curar todo tipo de dolencias, e incluso se utilizaba como anticonceptivo en aquella época. Pero nuestros antepasados adoraban tanto esta planta que la comieron hasta su extinción. Según textos antiguos, el último tallo de silfiana fue entregado al emperador romano Nerón en el siglo I después de Cristo, y desde entonces había desaparecido de nuestro radar hasta que el profesor Miski empezó a hacer comparaciones entre esta antigua planta y la ferula drudiana que crecía en esta montaña turca. Fue entonces cuando descubrió que se trataba exactamente de la misma planta, aunque se encontraba a cientos de kilómetros de su origen. El profesor Miski afirmó que el lugar donde se encontró la planta solía ser el hogar de los antiguos griegos hace miles de años. Los historiadores y botánicos han buscado durante mucho tiempo esta planta milagrosa, y tal vez ahora nuestra generación pueda disfrutar de los beneficios medicinales de la antigua planta. Número 12. El pez de agua dulce más grande del mundo. Fue descubierto en Camboya el 14 de noviembre de 2023 y se ha ganado el título del pez de agua dulce más grande jamás registrado. Imagínese un pez del tamaño de 3 crías de elefante. Fue todo un espectáculo para la vista. Antes de este descubrimiento, el puesto lo ocupaba un bagre de 646 libras capturado en Tailandia. Pero después de casi 2 décadas, un nuevo rey se sienta en el trono. A diferencia del bagre, que fue asesinado y vendido como carne en 2005, a esta gigantesca raya se le colocó un receptor acústico y se la devolvió al océano. De esta manera, los investigadores podrán rastrear su movimiento a través del océano para que podamos aprender más sobre su especie. Desafortunadamente, un récord mundial Guinness no es lo único que esta enorme raya y el bagre anterior tienen en común. Al igual que el bagre, esta población de rayas también ha sufrido enormemente por la sobrepesca, la construcción de represas, la contaminación, las especies invasoras y, por supuesto, el cambio climático. Sin embargo, gracias a este descubrimiento, las autoridades están intensificando sus esfuerzos para conservar el ecosistema acuático que estas rayas llaman hogar para que podamos preservarlas durante mucho más tiempo. Número 11. La muerte por resurrección es una de las realidades más tristes de la vida. A pesar de la extensa investigación destinada a descubrir los secretos de la inmortalidad, sigue siendo una enfermedad sin cura. Pero, ¿y si pudiéramos revertir la muerte? ¿Y si pudiéramos devolver la vida a personas, cosas o plantas muertas? Y no estamos hablando de clonación. Estamos hablando de revivir realmente un organismo muerto. Aunque esto puede parecer la premisa de una película de ciencia ficción espeluznante, puede ser más real de lo que imaginas. En 2023, un
un grupo de científicos realizó lo que podría ser un candidato a descubrimiento del siglo después de resucitar con éxito las células y los órganos de un cerdo muerto. En primer lugar, el animal de prueba fue sometido a anestesia, luego fue sacrificado y dejado allí durante 1 hora. Luego, utilizando una máquina especial conocida como Organex, que bombea una mezcla de sangre y algunos nutrientes transportados por líquidos por todo el cuerpo, el equipo pudo revivir todas las células y órganos principales que habían dejado de funcionar previamente. Estos órganos no solo volvieron a la vida, sino que también comenzaron a mostrar signos de reparación celular. Este nuevo descubrimiento tenía el potencial de cambiar la ciencia médica para siempre. Sin embargo, ha provocado reacciones encontradas. Si bien hay quienes creen que un procedimiento de este tipo podría ayudar a preservar órganos para trasplantes, también plantea preguntas éticas sobre la definición y el significado de la muerte. ¿Podría ser que estemos desarrollando una tecnología que erradique la muerte? ¿O se trata de una ardua tarea en contra de las propias leyes de la naturaleza? Las preguntas son infinitas. Número 10. ¿Sueñan las arañas? Desde el principio de los tiempos, los humanos han buscado durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo la respuesta a una apremiante pregunta: ¿pueden soñar las arañas? Para encontrar las respuestas, Daniela Robler, ecologista de la Universidad de Constance, viajó a la remota selva amazónica brasileña para estudiar estos asombrosos arácnidos. Pero entonces llegó la pandemia y Daniela tuvo que recurrir al estudio de la familia de arañas que vivía en un camino de hierba achaparrada cerca de su casa en Trier, Alemania. Sus hallazgos fueron nada menos que asombrosos. Al estudiar el patrón de comportamiento de las diminutas arañas saltadoras del campo, los científicos descubrieron que, en cuanto caía la noche, estas arañas se retiraban a sus pequeñas bolsas de seda conocidas como retiros. Allí permanecían, inmóviles, colgando boca abajo de una sola hebra y retorciéndose como lo hacen los perros y los gatos cuando sueñan. En poco tiempo, había instalado una pequeña guardería en su laboratorio para las arañas bebés para poder observar sus actividades nocturnas. Sus hallazgos, que publicó el 8 de agosto de 2022, postularon que las arañas saltadoras experimentan un estado similar al sueño con movimientos oculares rápidos, similares al patrón observado en los humanos que sueñan. También contraen sus músculos y muestran otros signos similares al sueño REM. Este descubrimiento podría alterar todo lo que hemos creído sobre las arañas, otros insectos e incluso otros animales. No podemos evitar preguntarnos con qué sueñan. Número 9. La especie de caracol más pequeña del mundo. Actualmente existen más de 43.000 especies de caracoles en estado salvaje, desde ríos hasta estanques y suelos forestales. Pero a principios de 2022, los científicos encontraron 2 nuevas, una en Vietnam y la otra en Laos. Pero estos no eran caracoles normales. Imagínese un caracol más pequeño que un grano de arena. Estas nuevas especies de caracoles eran tan diminutas que inmediatamente se adjudicaron el título de los caracoles más pequeños del mundo, según Adrian Joachim, el investigador del Museo Nacional de Historia de Suiza, que descubrió una de las nuevas especies. La concha mide aproximadamente 0.6 milímetros de diámetro y estaba cubierta de proyecciones puntiagudas, junto con una serie de cuentas parecidas al barro. Lo llamó Angustopila samionde, que se deriva de la palabra griega para grano de arena. La segunda especie se denominó Angustopola coprologos y se encontró en un desfiladero de piedra caliza en el norte de Laos. Sin embargo, era un poco más grande que la primera, por lo que se convirtió en el segundo caracol más pequeño jamás encontrado. Número 8. Primera imagen de un agujero negro. En el centro de nuestra galaxia existe un objeto masivo conocido como Sagitario, una estrella. Durante muchos años, los científicos han observado estrellas que orbitan alrededor de algo aparentemente invisible. Pero en 2022, finalmente pudimos ver bien qué es exactamente lo que se encuentra en el centro de la Vía Láctea. Gracias a los esfuerzos de colaboración de astrónomos e investigadores de todo el mundo, trabajando bajo el paraguas colectivo de la colaboración Event Horizon Telescope, finalmente pudimos deleitar nuestros ojos con una de las características más misteriosas de un agujero negro. Sin embargo, no podemos ver exactamente el agujero negro, Sagitario A, que, por cierto, es 4 millones de veces más grande que nuestro Sol porque está completamente oscuro. Pero el gas brillante que lo rodea revela la región central conocida como la sombra y la estructura brillante similar a un anillo que lo rodea. Como la estrella Sagitario se encuentra a unos 27.000 años luz de nosotros, parece tener en el cielo aproximadamente el mismo tamaño que un
un donut en la Luna. Sin embargo, para obtener esta imagen, fueron necesarios los esfuerzos de más de 300 investigadores de 80 institutos de todo el mundo, y se ha considerado uno de los descubrimientos más importantes de los últimos tiempos. Número 7. La misión de salvar el mundo. En septiembre de 2022, la NASA se embarcó en una de sus misiones más importantes, una misión que algún día podría salvar nuestro mundo. Como escenario de prueba para prepararse para el peor evento cataclísmico posible, la agencia estrelló deliberadamente una nave espacial especialmente diseñada contra un asteroide masivo llamado Dimorphos, para desviarlo ligeramente de su curso. El objetivo de la misión era probar y evaluar si la estrategia protegería a la Tierra en caso de que un asteroide se dirigiera hacia nosotros. Funcionó, pero no sin provocar consecuencias no deseadas. Verás, aunque el cohete pudo desviar el asteroide de su curso, también lanzó una roca desde la superficie de la roca espacial. Y pronto, rocas más pequeñas volaron al espacio. Esto podría eventualmente crear algunos problemas imprevistos, a medida que se propagan como la metralla que se expande desde una granada de mano. Pero eso aparte, el éxito del experimento demostró que un día, cuando nuestro mundo se enfrente al peligro inminente del impacto de un asteroide, podemos estar seguros de que tenemos los recursos y las estrategias necesarias para manejar la situación. Número 6. El proyecto del genoma humano. En 2001 los científicos pudieron cartografiar por primera vez el genoma humano, pero sabían que no estaba completo ni era totalmente exacto. Pero finalmente, en 2022, los científicos pudieron producir el genoma humano secuenciado de forma más completa hasta la fecha, llenando los vacíos del modelo anterior y corrigiendo los errores. Es la primera vez que alguien ha creado un genoma completo de una especie de mamífero, y es algo realmente asombroso. Pero, ¿qué es exactamente el genoma humano? En pocas palabras, el genoma humano es el conjunto completo de instrucciones de ADN que se encuentran en una célula humana. Incluye los 3.000 millones de pares de ácido desoxirribonucleico, o ADN, que componen el conjunto completo de cromosomas de un ser humano. Es responsable de codificar los 20.000 a 25.000 genes del organismo humano, así como las regiones no codificantes del ADN. Entonces, ¿por qué fue tan importante este descubrimiento? Bueno, básicamente proporciona a los científicos las bases para comprender el curso de las enfermedades genéticas y podría alterar el panorama de la ciencia médica tal como la conocemos. Número 5. Fósiles del día en que murieron los dinosaurios. Hace unos 66 millones de años, un día soleado y luminoso, los cielos de nuestro planeta se iluminaron cuando un asteroide cayó como una bomba nuclear y acabó con casi todas las criaturas de la Tierra, incluidos los dinosaurios. Ahora, los científicos han descubierto los restos fosilizados de uno de los dinosaurios que perdieron la vida ese mismo día. Fue un equipo de paleontólogos el que encontró la pata cortada de un Tesalosaurus mientras exploraba el yacimiento de fósiles de Tanis en Dakota del Norte. El yacimiento fue descubierto en 2008 y desde entonces ha seguido proporcionando nuevas revelaciones sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en las primeras horas después de que el asteroide impactara contra la Tierra. Pero eso no es todo. El equipo de investigadores también encontró lo que creyeron que era un fragmento de ese mismo asteroide que acabó con los dinosaurios. Este nuevo descubrimiento es la primera evidencia física de que los dinosaurios fueron realmente aniquilados por el cataclísmico evento de Chicxulub. Número 4. Naufragio español. Se produjo en 1963, cuando un barco que transportaba seda y cera de abejas desde Filipinas y se dirigía a México desapareció misteriosamente. Durante los siguientes 300 años, muchos han intentado resolver el misterio detrás de su desaparición. La búsqueda finalmente logró un avance en junio de 2022, después de que los arqueólogos finalmente encontraran maderas de los restos del naufragio en las cuevas marinas cerca de Manzanita, Oregón. Este casco increíblemente raro se recuperó durante una arriesgada misión de recuperación de emergencia que implicó los esfuerzos combinados del personal policial y los equipos de búsqueda y rescate de varios estados y agencias. Durante 15 años, un equipo denominado Sociedad de Arqueología Marítima ha estado buscando este antiguo naufragio y ahora su búsqueda parece haber dado sus frutos. Se dice que el barco, que se llamaba Santo Cristo de Burgos, transportaba varias mercancías, incluida costosa seda china, porcelana y bloques de cera de abejas para usar en la fabricación de velas. Aunque nadie puede describir con precisión cómo se hundió el barco, este nuevo descubrimiento parece ser un paso en la dirección correcta.
Número 3. Células cerebrales cultivadas en laboratorio, jugando videojuegos. En otras noticias, una placa de células cerebrales vivas ha aprendido a jugar al videojuego Pong de 1970. Por extraño que parezca, este experimento fue organizado por un equipo de científicos que quería estudiar los procesos de aprendizaje del cerebro como una forma de hacer que las computadoras sean más inteligentes de lo que ya son. Este experimento de Pong fue una pregunta clave sobre si una red de células cerebrales puede aprender a cambiar su comportamiento. Y para desmitificar este misterio, los científicos emplearon el uso de un sistema conocido como Dish Brain. Se cultivó una capa de neuronas vivas en un chip de silicio especial, y el chip se conectó a una computadora que detectó las señales eléctricas producidas por las neuronas y también envió un flujo de señales. Luego, las células se conectaron al juego y, sorprendentemente, pudo jugar con éxito generando patrones de actividad eléctrica que maniobrarían la paleta hacia donde estaba la pelota. Aunque las células nunca llegaron a ser tan buenas en Pong, el experimento resultó ser el siguiente paso para hacer que las máquinas sean más humanas. Número 2. Traductor de pensamiento de IA. La mente humana es un lugar realmente fascinante donde los pensamientos y las emociones chocan. Pero, ¿y si pudiéramos traducir esos pensamientos en palabras reales? Todos tenemos una voz en nuestra cabeza, pero ¿y si esa voz pudiera realmente hablar? Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, excepto que no lo es. En 2023, investigadores de la Universidad de Texas dieron a conocer su nuevo invento, un modelo de inteligencia artificial conocido como The Wave, que puede traducir sus pensamientos en palabras. Aunque la ciencia detrás de esto puede ser bastante complicada y tal vez incluso controvertida, el proceso ha sido descrito como no invasivo. Y lo más importante, funciona. Número 1. Obra de arte antigua. En abril de 2017, el grupo terrorista ISIS lanzó un ataque contra la histórica puerta Mashki en el antiguo sitio de Nínive, cerca de Mosul, Irak. La campaña fue parte de un ataque coordinado por el grupo armado dirigido a sitios preislámicos en toda la región. En 2022, un equipo conjunto de arqueólogos iraquíes y estadounidenses que trabajaban en la restauración de la puerta descubrió una obra de arte notable tallada en un panel de piedra. Se la ha datado en más de 2600 años. Según los historiadores, es probable que la obra de arte se haya reutilizado para el palacio del rey asirio Senaquerib para su uso posterior como parte del material de construcción de la puerta del palacio. Tras el ataque al lugar, la obra de arte volvió a salir a la luz y sigue siendo el primer descubrimiento importante de cualquier tipo en Irak desde el siglo XIX. Desde su descubrimiento, el interés arqueológico en la nación ha aumentado y los investigadores están seguros de que pronto descubrirán artefactos aún más asombrosos. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse y darle me gusta. Activen la campanita para no perderse ningún otro video. Puedes ver más contenido como este en nuestro canal o darle clic a alguno de los videos que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.